Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbite y en este episodio vamos a rematar nuestra mezcla con lo que les comentaba, la mezcla dinámica. Hasta este momento ya mezclamos todos los diferentes grupos, pero los fuimos haciendo cada uno por separado y escuchando algunas secciones en específico. ¿Y qué pasa? Muchas veces algún sonido, seguramente les ha sucedido, que en alguna parte de la canción suena bien, pero en otra parte de la canción no tanto. Entonces, si tú quieres que en esa parte donde no suena tan bien, suena bien, cuando lo ajustas, donde antes sonaba bien, ya no suena bien, ¿no? Valga la redundancia. El caso es que a veces, por desconocimiento o por flojera, porque puede pasar, es que lo terminan dejando en un punto intermedio donde suena más o menos en una parte y suena más o menos también en la otra. Pero esto no tiene que ser así, tiene que sonar bien en todo momento, tanto en las partes cargadas como en las partes tranquilas. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Cuando está comenzando el track, entra la vocal, entra los plugs, está el efecto y entra la percusión. Ahora, esta percusión, en esta sección en específico, suena un poco seca. Aunque en el drop suena bien. Muy bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer? En el track, de hecho, de referencia original, lo que estaba haciendo es que durante esta sección sonaba más como con más reverberación. Así que vamos a hacer lo mismo. Voy a crear para el bus, esto lo voy a hacer en el bus completo. Hay las ventajas de utilizar los buses. A todo este bus le voy a colocar una reverberación más grande. Vamos a ponerlo en un cuarto grande. Algo más o menos así. Esto puede que suene muy excesivo y de hecho lo es, pero lo es para el drop. Pero para esta parte que es más tranquila, se vuelve como ambiental. Muy bien, entonces en esta sección suena bien, en esta no tanto. Por lo tanto, vamos a crear el clip de automatización para controlar el wet. Okay, le voy a dar ahí crear automatización y lo voy a tener aquí, a este nivel, durante las partes calmadas. Ok, entonces esto es en cierta forma creativo, pero también es de mezcla porque, como les comento, nos ayuda a que esto suene bien a lo largo de todo el track. Y después, cuando estamos llegando al drop, lo que voy a hacer es disminuir esa cantidad de reverberación, pero no tampoco hasta abajo. Voy a dejarlo, por ejemplo, un 25%. Vamos a ver qué tal suena ahí. Ok, aquí ya disminuye, ya no está hasta acá arriba. Por ejemplo, ahí está en un 34%. Voy a copiar el valor, lo voy a dejar igual sostenido. Y luego voy a copiar aquí para que regrese de nueva cuenta a la parte de arriba. Ok, y para no volver a hacer el mismo dibujo, voy a copiar, ¿no?, el clip de automatización. De todas formas, se repite más o menos la misma estructura. Aquí está el build up y llega hasta esta sección que es el drop, ¿no? Más o menos así. Y listo. De esta manera vamos a lograr que ahora sí los drums suenen ambientales, ¿no? Suene la mezcla más atrás, aquí. Pero en el drop suene un poco más hacia adelante. Ok, esto es con un clip de automatización, pero a veces también pasa que queremos poner un solo sonido y solamente aparece una vez, y hacer un clip de automatización puede ser algo excesivo. En esto pasa, por ejemplo, con los crash.
¿no? Yo tengo un crash. A lo mejor el crash suena suficientemente alto en el drop. Pero por ejemplo, si este mismo crash tal vez lo pusiera aquí, suena muy alto. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de crear un clip de automatización, lo que voy a hacer es crear una copia. Y a esta copia le voy a poner menos velocity. Ok, de esa manera el crash suena bien en esta sección. Y también suena bien en el drop. No, voy a poner otro por acá. Digo, el arreglo original no lo tenía, pero es para que ustedes entiendan, ¿no? Cómo pueden utilizar esta herramienta de tener un sonido, clonarlo y simplemente variarle un poquito el volumen en esa sección. Ok, puede pasar también con algún otro sonido. A lo mejor la guitarra, ¿no? Este sonido que vimos que funcionaba más como un efecto especial, que es este de acá. A lo mejor en el drop, por ejemplo, aquí pueden ver que está sonando en el drop. A lo mejor en el drop casi no se oye, tendríamos que subirle, pero si le subimos el volumen, en las partes de las subidas, puede que llegue a quedar muy alto. Volvemos a lo mismo, voy a crear aquí una copia de esta guitarra, le voy a dar ahí Make Unique, lo voy a volver a repetir aquí adelante, y para esta sección en específico voy a subir un poco más el velocity. ¿No? Y si escuchamos la guitarra por sí sola, alcanzamos a notar un poco esa diferencia de volumen. Otra de las cosas es que no tiene que ser tampoco así, ¿no? Cada 4 barras, cada 8 barras, sino que podemos también hacer algún cambio para darle vida, como les comento, que vaya evolucionando. Por ejemplo, los platillos están panoramizados. Si recuerdan, esto lo hicimos en la mezcla. Pero en algunas sesiones en específico, ¿no? de track, lo que podríamos hacer es que, para que no aburra, ¿no? Porque por ejemplo aquí el patrón se repite durante estas 4 barras, luego aquí hay algunas pequeñas variaciones. Podríamos de repente hacer algo como meter un pequeño phaser en algunas secciones. Esto de nueva cuenta no es algo ya rayando entre lo creativo y la mezcla, porque a final de cuentas queremos meter variedad, aparte del arreglo. Y otra cosa, aquí en la subida, para que es parte otra vez de arreglo y mezcla, lo que queremos muchas veces es que todo suene claro, que suene potente. Y aquí una de las claves para que exista esa potencia es el contraste. Y para el contraste, una de las cosas más utilizadas es los filtros y las variaciones de volumen. Si nosotros nos fijamos en la cantidad de energía RMS y pico que hay aquí durante la subida y la que hay durante el drop, de hecho puede que parezca muy similar. Estamos en un RMS aquí de unos 21 más o menos. Y únicamente cuando el kick golpea es cuando hay ese contraste. Aquí lo que podemos hacer es entonces desde a lo mejor un boost, ¿no? Boost de las percusiones o el boost de los sintetizadores, incluso el mix boost, perdón, completo. Podemos hacer algunas automatizaciones. Voy a hacerlo directamente en el mix bus. Voy a poner, por ejemplo, un filtro paso alto. Vamos a ponerlo así. Voy a ponerlo hasta abajo. Algo más o menos como eso. Voy a crear el clip de automatización únicamente para esta sección, ¿no? Que comience desde acá. Y únicamente vaya suavecito, suavecito y de repente empieza a hacer ese movimiento. Y de golpe regrese a su posición justo antes del drop. ¿No? Un poco exagerado. No queremos que sea tan exagerado. Un poco más arriba.
Ok, ese es uno de los cambios. Otro es el contraste de volumen. Aquí damos la sensación, ¿no?, de que hay más contraste porque pierde estas frecuencias graves que, como ya vimos, pueden llegar a tener mucha energía. Pero además podemos manipular de forma artificial el volumen. Por ejemplo, vamos a poner cualquier plugin que nos permita controlar el volumen. Por ejemplo, aquí el Fruity Balance. Voy a crear igual ahí el clip de automatización. Voy a copiar los valores para que no se me vaya a mover por accidente. Ahí está. Y digamos que regresa otra vez a la posición en la que debe estar. Pero justo antes de eso estábamos unos 2 o 3 decibeles más abajo. Pero aquí tiene que ir mucho más suave para que no se note, ¿no?, que va bajando el volumen. Ok, esto mismo lo voy a repetir en el segundo drop. De esta manera la mezcla se vuelve también un poco más dinámica. Otra de las cosas que podemos hacer es que los plugs, ¿no?, por ejemplo aquí, todos tienen ya una posición, ¿no? Centro, también centro. Este le habíamos puesto el chorus, ¿no?, si lo recuerdan. Igual podemos darle cierta variedad para que no quede exactamente igual en los dos puentes. Por ejemplo, el chorus y el phaser tal vez los podríamos encender poco a poco o de golpe para el segundo drop. Voy a ponerle así para que comiencen apagados. Creo el clip de automatización. Vamos a ponerlo aquí en la parte de los plugs. Okay, ahí está. Y que de repente nada más de golpe se encienda, ¿no? Lo dejamos durante cierto tiempo. Ok, ahí se enciende el chorus. Tal vez lo podríamos encender, por ejemplo, para esta sección, ¿no? Y voy a anclar al mismo clip de automatización el phaser, ¿no?, para no crear más clips. Voy a hacerlo todo con el mismo. Ok, aquí se encendió hasta la parte de la subida. En la segunda parte tal vez lo podríamos encender a la mitad de la estrofa, ¿no? Ok, esos son cambios sutiles, pero nos ayudan a que la mezcla se mantenga en movimiento. Por ejemplo, este plug, la primera vez que aparece, y de hecho solamente se utiliza 2 veces en toda la canción. La primera vez que aparece, ahí podemos ver, son 2 capas, aunque están enviadas al mismo canal. Lo que podríamos hacer es tal vez de repente hacer clips de automatización para que se estén moviendo, ¿no?, a una de las capas. O podríamos hacer también clips de automatización para que uno comience del lado izquierdo, otro del lado derecho y a mitad de camino se crucen, ¿no? Esto, como les digo, ya es un poquito más creativo, esto de la mezcla dinámica, aparte de lo que había comentado del volumen, ¿no? Principalmente es el volumen, pero aquí ya metiéndome con panoramas, con el chorus, pues bueno, ya es un poco más creativo. Muy bien, por ejemplo, podríamos empezar que uno esté hacia la izquierda. Voy a hacer aquí el clip de automatización solamente para esa sección. Que comience de la derecha, el otro que comience de la izquierda. Y a la mitad de camino terminen en el centro. Eso puede ser algo interesante. Por ejemplo, así. Y que terminen en el centro, llegando a la mitad del... Ahí está, del patrón. Sería más o menos por ahí. Aquí y luego regresan otra vez cada uno hacia afuera.
Ahí los pueden ver. Se empiezan a mover. Se van a cruzar en el centro. Y luego vuelven a regresar. Ok, eso sería en esta sección. Luego voy a copiar otra vez los clips de automatización. Pero en esta sección, en lugar de que comience desde la izquierda y termine al centro, a lo mejor lo hacemos al revés. Vamos a hacer que comience en el centro y después se vaya hacia los lados y luego vuelva a regresar hacia el centro, ¿no? Podremos hacer algo como eso. Igual de este lado, que comience en el centro, se desvía hacia un lado. Ya, esto es un poco diferente a lo que teníamos en esta sección. Es algo sutil, pero ya crea una variación, ¿no? Para que no suene exacto, idéntico, digamos, los dos puentes. Y puede que no parezca mucho, puede que a lo mejor estén pensando, ¿para qué invertir tiempo en hacer este tipo de cosas si no se va a notar la diferencia? Y bueno, ahí es donde se equivocan. Sí se nota la diferencia, no es algo que notemos de una manera, digamos, consciente, que yo diga, mira, está moviendo el panorama, ¿no? Ese tipo de cosas, pero como les digo, el cerebro es... no lo podemos engañar tan fácilmente, ¿no? Se acostumbra muy rápido, sabe escuchar esas pequeñas diferencias y es lo que a veces no sabemos por qué, pero los tracks te mantienen interesados. Incluso los tracks que pueden parecernos muy repetitivos, pero no te aburren, es porque tiene este tipo de sutilezas que nos ayudan a estar escuchando sin aburrirnos. Ahora, siempre que se metan con panoramas, otra vez tengan cuidado, hay que checar el mono. Porque este sonido lo mezclamos cuando estaba al centro. Y el panorama a veces nos puede dar esa sensación como que el volumen está cambiando. Y de hecho creo que sí se nota un poquito más alto, así que tendríamos que hacerle un ligero ajuste nada más. Ok, simplemente ahí escuchando nada más lo que faltaba y con esto podríamos decir que ya tenemos la mezcla dinámica. Tal vez podríamos buscar hacer todavía un par de cositas más, pero bueno, eso ya dependerá de ustedes, de su canción, del contexto, ¿no? Pero bueno, con esto ya podríamos dar por terminada la mezcla, la primera versión. Esto es muy importante porque en el siguiente episodio lo que vamos a ver es cómo utilizar los tracks de referencia para poder ir puliendo la mezcla, porque normalmente nunca nos vamos a quedar con la primera versión de nuestra mezcla. Siempre vamos a tener que hacer todavía más modificaciones, pero ¿qué modificaciones vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a identificarlas? Lo vamos a ver en el siguiente episodio. Por eso no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones o quieren clases, todas mis redes sociales están abajo en la descripción o pueden visitar mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.